El Evangelio de hoy, según San Juan, capítulo 18, del versículo 1 al 40, del versículo 19, del 1 al 42. Cuando terminó de hablar, Jesús pasó con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón. Había allí un huerto y Jesús entró en él con sus discípulos. Judas, el que lo entregaba, conocía también ese lugar, pues Jesús se había reunido allí muchas veces con sus discípulos. Judas hizo de guía a los soldados romanos y a los guardias enviados por los jefes de los sacerdotes y los fariseos, que llegaron allí con linternas, antorchas y armas. Jesús, que sabía todo lo que le iba a suceder, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Contestaron: a Jesús el Nazareno. Jesús dijo: Yo soy. Y Judas, que lo entregaba, estaba allí con ellos. Cuando Jesús les dijo: Yo soy, retrocedieron y cayeron al suelo. Les preguntó de nuevo: ¿A quién buscan? Dijeron: a Jesús el Nazareno. Jesús les respondió: Ya les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplía lo que Jesús había dicho: No he perdido a ninguno de los que tú me diste. Simón Pedro tenía una espada, la sacó e hirió a Malco, siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Jesús dijo a Pedro: Coloca la espada en su lugar. ¿Acaso no voy a beber la copa que el Padre me ha dado? Entonces los soldados con el comandante y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero a casa de Anás. Este Anás era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dicho a los judíos: es mejor que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Como este otro discípulo era conocido del sumo sacerdote, pudo entrar con Jesús en el patio de la casa del sumo sacerdote, mientras que Pedro se quedó fuera, junto a la puerta. Entonces salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, y habló con la portera, que dejó entrar a Pedro. La muchacha que hacía de portera dijo a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? Pedro le respondió: No lo soy. Los sirvientes y los guardias tenían unas brasas encendidas y se calentaban, pues hacía frío. También Pedro estaba con ellos y se calentaba. El sumo sacerdote interrogó a Jesús sobre sus discípulos y su enseñanza. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo. He enseñado constantemente en los lugares donde los judíos se reúnen, tanto en las sinagogas como en el templo, y no he enseñado nada en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Interroga a los que escucharon lo que he dicho. Al oír esto, uno de los guardias que estaba allí le dio a Jesús una bofetada en la cara, diciendo: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús le dijo: Si he respondido mal, muestra dónde está el mal. Pero si he hablado correctamente, ¿por qué me golpeas?
Al fin Anás lo envió atado al sumo sacerdote Caifás. Simón Pedro estaba calentándose al fuego en el patio y le dijeron: «Seguramente tú también eres uno de sus discípulos». Él lo negó diciendo: «No lo soy». Entonces uno de los servidores del sumo sacerdote, pariente del hombre al Pedro le había cortado la oreja, le dijo: «¿No te vi yo con él en el huerto?». De nuevo Pedro lo negó y al instante cantó un gallo. Llevaron a Jesús de la casa de Caifás al tribunal del gobernador romano. Los judíos no entraron para no quedar impuros, pues ese era un lugar pagano y querían participar en la comida de la Pascua. Entonces Pilato salió fuera donde estaban ellos y les dijo: «¿De qué acusan a este hombre?». Le contestaron: «Si este no fuera un malhechor, no lo habríamos traído ante ti». Pilato les dijo: «Tómenlo y júzguenlo según su ley». Los judíos contestaron: «Nosotros no tenemos la facultad para aplicar la pena de muerte». Con esto se iba a cumplir la palabra de Jesús, dando a entender qué tipo de muerte iba a sufrir. Pilato volvió a entrar en el palacio, llamó a Jesús y le preguntó: «¿Eres tú el rey de los judíos?». Jesús le contestó: «¿Viene de ti esta pregunta o repites lo que te ha dicho otros de mí?». Pilato respondió: «¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los jefes de los sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho?». Jesús contestó: «Mi realeza no procede de este mundo. Si fuera rey como los de este mundo, mis guardias habrían luchado para que no cayera en manos de los judíos, pero mi reinado no es de acá». Pilato le preguntó: «¿Entonces tú eres rey?». Jesús respondió: «Tú lo has dicho, yo soy rey. Yo doy testimonio de la verdad, y para esto he nacido y he venido al mundo. Todo el que está del lado de la verdad, escucha mi voz». Pilato dijo: «¿Y qué es la verdad?». Dicho esto, salió de nuevo donde estaban los judíos y les dijo: «Yo no encuentro ningún motivo para condenar a este hombre, pero aquí es costumbre que en la Pascua yo les devuelva a un prisionero. ¿Quieren ustedes que pongan en libertad al rey de los judíos?». Ellos empezaron a gritar: «A ese no, suelta a Barrabás». Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y ordenó que fuera azotado. Los soldados hicieron una corona con espinas y se lo pusieron en la cabeza. Le echaron sobre los hombros una capa de color rojo púrpura y acercándose a él le decían: «¡Viva el rey de los judíos!», y le golpeaban en la cara. Pilato volvió a salir y les dijo: «Miren, se lo traigo de nuevo fuera. Sepan que no encuentro ningún delito en él». Entonces salió Jesús fuera, llevando la corona de espinas y el manto rojo. Pilato les dijo: «Aquí está el hombre». Al verlo, los jefes de los sacerdotes y los guardias del templo comenzaron a gritar: «¡Crucifícalo, crucifícalo!». Pilato contestó: «Tómenlo ustedes y crucifíquenlo, pues yo no encuentro motivo para condenarlo». Los judíos contestaron: «Nosotros tenemos una ley y según esa ley debe morir, pues se ha proclamado Hijo de Dios». Cuando Pilato escuchó esto, tuvo más miedo. Volvió a entrar en el palacio y preguntó a Jesús: «¿De dónde eres tú?». Pero Jesús no le contestó palabra. Entonces Pilato le dijo: «¿No me quieres hablar a mí? ¿No sabes que tengo poder tanto para dejarte libre como para crucificarte?».
Jesús respondió: No tendrías ningún poder sobre mí si no le hubieras recibido de lo alto. Por esta razón, el que me ha entregado a ti tiene mayor pecado que tú. Pilato todavía buscaba la manera de dejarlo en libertad, pero los judíos gritaban: Si lo dejas en libertad, no eres amigo del César. El que se proclama rey se rebela contra el César. Al oír Pilato estas palabras, hizo salir a Jesús al lugar llamado el Enlosado, en hebreo llamado Gabata, y lo hizo sentar en la sede del tribunal. Era el día de la preparación de la Pascua. Hacia el mediodía, Pilato dijo a los judíos: Aquí tienen a su rey. Ellos gritaron: ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícalo! Pilato replicó: ¿He de crucificar a su rey? Los jefes de los sacerdotes contestaron: No tenemos más rey que el César. Entonces Pilato les entregó a Jesús para que lo crucificaran. Así fue como se llevaron a Jesús, cargando con su propia cruz, salió de la ciudad hacia el lugar llamado Calvario, que en hebreo se dice Golgota. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y en medio a Jesús. Pilato mandó a escribir un letrero y ponerlo sobre la cruz. Estaba escrito: Jesús el Nazareno, rey de los judíos. Muchos judíos leyeron este letrero, pues el lugar donde Jesús fue crucificado estaba muy cerca de la ciudad. Además, estaba escrito en hebreo, latín y griego. Los jefes de los sacerdotes dijeron a Pilato: No escribas rey de los judíos, sino este ha dicho: Yo soy el rey de los judíos. Pilato contestó: Lo que he escrito, escrito está. Después de clavar a Jesús en la cruz, los soldados tomaron sus vestidos y los dividieron en 4 partes, una para cada uno de ellos. En cuanto a la túnica tejida de una sola pieza de arriba abajo, sin costura alguna, se dijeron: No la rompamos, echémoslos más bien a la suerte, a ver quién le toca. Así se cumplió la escritura que dice: Se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Esto es lo que hicieron los soldados. Cerca de la cruz de Jesús estaba su madre con María, la hermana de su madre, esposa de Cleofás, y María de Magdala. Jesús, al ver a la madre junto a ella, al discípulo que más quería, dijo a la madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa. Después de esto, subiendo Jesús, que todo estaba cumplido, dijo: Tengo sed. Y con esto también se cumplió la escritura: Había ahí un jarro lleno de vino agrio. Pusieron en una caña una esponja empapada en aquella bebida y la acercaron a sus labios. Jesús probó el vino y dijo: Todo está cumplido. Después inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Como era el día de la preparación de la Pascua, los judíos no querían que los cuerpos quedaran en la cruz durante el sábado, pues aquel sábado era un día muy solemne. Pidieron a Pilato que hiciera quebrar las piernas a los crucificados y retiraron los cuerpos. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas de los dos que habían sido crucificados con Jesús. Pero al llegar a Jesús, vieron que ya estaba muerto y no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con la lanza y al instante salió sangre
y agua. El que lo vio da testimonio, su testimonio es verdadero, y aquel sabe que dice la verdad. Y da este testimonio para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice, no le quebrarán ni un solo hueso, y en otro texto dice, contemplarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea se presentó a Pilato, era discípulo de Jesús, pero no lo decía por miedo a los judíos. Pidió a Pilato la autorización para retirar el cuerpo de Jesús y Pilato se la concedió. Fue y retiró el cuerpo. También fue Nicodemo, el que había ido de noche a ver a Jesús, llevando unas 100 libras de mirra perfumada y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con los aromas según la costumbre de enterrar de los judíos. En el lugar donde había sido crucificado Jesús había un huerto y en el huerto un sepulcro nuevo donde todavía no había sido enterrado nadie. Como el sepulcro estaba muy cerca y debían respetar el día de la preparación de los judíos, enterraron allí a Jesús. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, según San Juan, Jesucristo nos concede todo lo que Él aconteció en vida, su pasión y su muerte. Hoy día, Jesús entrega todo su amor para toda la humanidad, dando su vida, siendo santo y no pecador, entregó toda su vida por la humanidad entera. Todos nosotros hoy acojamos ese amor de Cristo, que amó de tal manera a Dios en su Hijo, entregándolo todo. Podemos ver paso a paso lo que Jesucristo aconteció por cada uno de nosotros que estamos aquí en la tierra. Jesucristo tuvo que pasar todo este dolor y sufrimiento por nosotros. Y no podemos pasar ni un día más de nuestra vida obviándolo o dejando que Él se aparta de nosotros cuando Él lo ha dado todo para que nosotros seamos salvos, santos, dignos, porque somos sus hijos que Él ama. Cada uno de nosotros sabemos cuánto dolor padecemos cuando nos alejamos de Él. Él siendo el Hijo de Dios, santo, puro, no debió de pasar todo eso y lo hizo porque Él quiso entregar todo su amor por cada pecador aquí en la tierra, por cada uno de nosotros, para que el maligno no viva en nosotros y nosotros demos gloria a Dios eterno, porque Él, a pesar que sabía que nosotros estábamos en pecado, Él quiso hasta ese pecado quitarnos de nosotros para que estemos junto a Él. Hasta traspasó la muerte para que nadie de nosotros diga que no soy salvo
o que no podré ser perdonado tal cual pecado que hayamos cometido aquí en la tierra, porque Jesucristo ya lo pagó con su vida, con su sufrimiento, con todo ese dolor santo. A pesar que Él fue brutalmente destruido como ser humano, fue burlado, fue juzgado, condenado a muerte, a pesar que Él gritaba de dolor, no les importaba nada al maligno, al demonio, no le importaba nada su dolor, porque el maligno demonio utiliza a las personas como nosotros aquí en la tierra para hacer el mal. Jesucristo se dejó todo que pasara esto, porque hoy Jesucristo nos muestra que Él tiene poder y autoridad, como le dijo a Pilato, que si no le hubiese dado autoridad para que Él sea gobernador aquí en la tierra, para que gobierne a su pueblo, Él no hubiese sido gobernador. Pilato quiso salvar de alguna otra manera a Jesucristo, pero no pudo. Más tuvo que ver de quedar bien con los hombres. Y muchas veces nos pasa a nosotros de salvar a un inocente por quedar bien con las autoridades. ¿Cuántos de nosotros tenemos ese valor suficiente de no hacer las cosas correctas? Pero Jesucristo sabía que todo eso tenía que pasar. Cada uno de nosotros hoy reflexionamos todo la pasión y muerte de Jesucristo. Pues hoy nos conlleva a cada uno de nosotros a ver cuánto amor, cuánto dolor soportó Jesucristo por cada uno de nosotros, por nuestros pecados. Jesucristo nunca nos dejará solos, a pesar que Él se sintió como ser humano solo, porque hasta sus propios discípulos lo abandonaron. Él siempre se sostenía en Dios Padre Todopoderoso hasta el último momento de su vida. Nunca Él dejó de amarnos, hasta entregó a uno de sus discípulos diciéndole que ahí está tu madre. Y a la madre, madre, ahí tienes a tu hijo. Jesucristo nos da a su madre para que nosotros estemos reconfortados. Nunca Él dejará que nosotros estemos solos, pidiendo siempre perdón por nuestros pecados. Y todo lo que acontece en estos tiempos de hoy, no le tengamos miedo. Abracemos la cruz de Cristo, que Él, siendo santo, no pecador, abrazó esa cruz aferrándose a nuestro perdón para cumplir esa misión, para salvarnos a nosotros, y así el maligno no se jacte burlándose de nosotros, haciéndonos añicos en nuestra fe, porque el maligno lo único que quiere es destruir las almas de los hombres y de las mujeres, pero Jesucristo nos baña de esa santidad pura, con toda su sangre derramada por cada uno de nosotros, así como nosotros que hemos
tenido la bendición de ser padres, amamos a nuestros hijos con todo nuestro amor santo, hasta entregamos nuestra propia vida. Jesucristo más entregó más que eso, la vida eterna, pagando todo su amor por nuestros pecados para ser dignos de esa salvación. Está en cada uno de nosotros de permitirle a Jesucristo que nos concede esa gracia de su amor y no sea nosotros que nos apartemos de Él, porque Él ya lo entregó todo aquí en la tierra. Amén.